Hay momentos en la vida en los que todo parece imposible. Oras, te esfuerzas, esperas, pero nada cambia. Las puertas siguen cerradas, los caminos se ven bloqueados y la duda comienza a susurrarte al oído. ¿Será que Dios me ha olvidado? Pero escúchame bien, porque hoy quiero recordarte una verdad que transformará tu manera de ver las cosas. El Dios en quien confías es el Dios que abre puertas que nadie puede cerrar, el que hace caminos donde no los hay, el que convierte lo imposible en testimonio. Aunque ahora no lo veas, aunque tu situación parezca inamovible, Dios está obrando, y ningún obstáculo puede resistirse a su poder. Escribe en los comentarios: Dios mío, confío en ti. Sé que abrirás las puertas que necesito en tu tiempo perfecto. Número 1. Porque nada hay imposible para Dios. ¿Te has detenido a pensar en la magnitud del poder de Dios? A veces creemos que estamos frente a situaciones que escapan por completo de nuestro control, como un muro demasiado alto para saltar. Pero Lucas 1 nos recuerda algo transformador. Nada hay imposible para Él. Y cuando decimos nada, nos referimos a cualquier circunstancia que parezca irreversible, cualquier momento en que creas que se agotaron las opciones. Si te sientes cansado o frustrado, esta verdad puede cambiar tu forma de ver la vida. Hay días en que uno se pregunta si de verdad existe una salida o si la situación será la que finalmente nos derrote. Sin embargo, es en esos instantes de mayor debilidad donde Dios decide mostrarse con más fuerza. Él no está limitado por lo que a nosotros nos detiene. Donde hay barreras humanas, existe un espacio perfecto para que lo divino se manifieste. Cuando miras al cielo y dices, no puedo más, recuerda que el Señor está listo para entrar en acción. Su poder no se agota ni se reduce con tus fracasos o temores. ¿Te acuerdas de Abraham y Sara, quienes esperaron un hijo sin ver respuesta por años? Cuando ya era ilógico pensar en descendencia, Dios hizo lo imposible. Y ni hablar del nacimiento de Jesús, donde la concepción de María superó todo entendimiento humano. Estas historias no son relatos antiguos sin impacto presente. Confirman que, si el Todopoderoso obró entonces, su mano sigue igual de activa hoy. Lo que parece una causa perdida puede convertirse en el mayor testimonio de fe, y eso no depende de nuestra fuerza, sino de la disposición de un Dios que se deleita en sorprendernos. Creer en lo imposible no significa quedarnos quietos. Se trata de cultivar una confianza que nos lleve a orar con convicción, como si habláramos con un amigo cercano. Al orar, reconoces que abandonas tu autosuficiencia y aceptas que solo Él puede crear soluciones donde tú no las ves. Si te cuesta mantener la esperanza, repetir en voz alta, nada hay imposible para Dios, hace que la duda retroceda. Piensa en esa frase como un escudo que, cuando lo levantas, te protege del desánimo y del pensamiento negativo. Al reflexionar en el poder sin fronteras del Señor, algo dentro de nosotros se enciende. Es como darse cuenta de que nuestras montañas no son tan altas comparadas con la mano que sostiene el universo. Incluso los momentos más grises pueden ser la antesala de un milagro, porque Dios aprovecha cada situación para enseñarte lo que significa confiar sin reservas. Por oscura que sea la noche, el amanecer siempre llega con nueva luz. Pensar que nada es imposible para Dios es como abrir una puerta a lo sobrenatural. Cuando lo crees con todo tu ser, tu perspectiva cambia y te animas a dar pasos valientes, sabiendo que no caminas solo. Te invito a atesorar esta promesa en tu corazón y a recordarla cada vez que enfrentes un obstáculo. Aunque los demás digan que no hay salida, tú sabes que sí la hay. Aunque te sientas al límite de tus fuerzas, Él te ofrece las suyas. Y una vez que experimentas ese poder que trasciende lo humano, verás que vale la pena confiar, porque los milagros todavía suceden
para quienes se aferran a la verdad de Lucas 1. Número 2. Fe. La certeza que abre puertas imposibles. La fe no es solo una emoción momentánea ni una simple idea motivadora. Es mucho más que eso. La Biblia la define como certeza y convicción, algo firme, sólido, inquebrantable. Hebreos 11. 1 lo dice claro. Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y aquí está el punto clave. La fe no se trata de ver para creer, sino de creer aunque no veas. Es tener la seguridad interna de que Dios ya está obrando, aunque nuestros ojos aún no lo perciban. Es confiar en que sus promesas no fallan, aunque el panorama actual parezca incierto. La vida nos empuja constantemente a dudar. Los problemas, las crisis, los tiempos difíciles nos llevan a preguntarnos si Dios realmente cumplirá lo que ha prometido. Pero fíjate en esto. La fe no es ingenuidad, no es un simple deseo optimista de que las cosas mejoren. Es estar anclado a una realidad más grande que la nuestra, a una verdad que no cambia. Es esa certeza de que lo que Dios ha dicho se cumplirá, aunque todo alrededor parezca contradecirlo. Y eso cambia por completo la manera en que enfrentamos la vida. Cuando tienes fe, no vives reaccionando al miedo o la incertidumbre, sino que caminas con la confianza de que hay un propósito mayor en todo. Tener fe no significa que todo sucederá de inmediato. A veces, la espera es parte del proceso. Y aquí es donde muchos se desaniman. Queremos que las promesas de Dios se cumplan en el momento exacto en que las pedimos, pero la fe nos enseña a confiar en su tiempo, no en el nuestro. ¿Recuerdas a Abraham? Dios le prometió descendencia cuando ya era anciano y Sara no podía tener hijos. La lógica decía que era imposible, pero Abraham decidió creer. Y aunque pasaron años antes de ver la promesa cumplida, su fe nunca se debilitó. ¿Y qué pasó? Dios cumplió, porque Él siempre cumple. Pero creer no es solo esperar sentado. La fe es activa, nos mueve, nos impulsa a actuar con base en lo que esperamos. No es quedarnos de brazos cruzados, sino caminar en obediencia, sabiendo que Dios ya está trabajando en lo que hemos puesto en sus manos. Es como el agricultor que siembra su semilla. Él no ve los frutos de inmediato, pero sigue regando, sigue cuidando la tierra, porque tiene la certeza de que la cosecha vendrá. Asimismo es la fe. No vemos los resultados de inmediato, pero seguimos creyendo, seguimos orando, seguimos avanzando porque sabemos que Dios no falla. Y aquí viene algo clave. Cuando vivimos por fe, rompemos los límites de lo natural. Dejamos de depender solo de lo que podemos ver o entender y nos abrimos a la intervención sobrenatural de Dios. Porque Él no está sujeto a nuestras reglas ni a nuestras limitaciones. Él no se detiene ante los diagnósticos, los pronósticos o las estadísticas humanas. Cuando decides confiar en Él, te das cuenta de que los muros que parecían inquebrantables empiezan a caer. Las puertas que parecían cerradas comienzan a abrirse y los caminos que no existían comienzan a formarse. Entonces, ¿cómo fortalecemos nuestra fe? La Biblia nos da una clave fundamental en Romanos 10. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es decir, necesitamos alimentar nuestra fe con la verdad de su palabra, leer la Biblia, meditar en ella, recordarnos las promesas de Dios día tras día. Cuando nos sumergimos en su verdad, nuestra convicción se fortalece y la duda pierde poder sobre nosotros. Otra forma de fortalecer nuestra fe es a través de la oración. Hablar con Dios, contarle lo que nos preocupa, lo que nos duele, lo que anhelamos. En la oración encontramos esa conexión profunda con Él, que nos da paz y renueva nuestra confianza. Y no podemos olvidar el poder del testimonio. Escuchar historias de personas que han visto a Dios obrar en sus vidas nos inspira y nos recuerda que Él sigue siendo el mismo.
que sigue haciendo milagros, que sigue cumpliendo su palabra. Número 3. Cuando Dios abre, ningún hombre cierra. Cuando Dios abre una puerta, no hay fuerza humana, circunstancia adversa, ni plan del enemigo que pueda cerrarla. Esa es la promesa que encontramos en Apocalipsis 3:8. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. ¿Te das cuenta del poder que hay en esas palabras? No es una simple oportunidad pasajera ni un golpe de suerte. Es una puerta que Dios mismo ha colocado en tu camino, y cuando Él lo hace, es una garantía absoluta de que su propósito se cumplirá en tu vida. A veces nos preocupamos demasiado por lo que dicen los demás, por las dificultades que parecen interponerse o por nuestra propia falta de recursos. Pero fíjate en esto, si la puerta la abre Dios, nadie la puede cerrar. No importa cuántas personas se opongan, cuántas veces te digan que es imposible o cuántas trabas parezcan surgir en el camino. Si Él ya decretó tu bendición, no hay obstáculo que pueda frenarla. Nuestra seguridad no está en las circunstancias ni en la aprobación humana, sino en la autoridad de Dios que sostiene cada una de sus promesas. El problema es que muchas veces no reconocemos las puertas que Dios abre. Esperamos señales espectaculares, algo evidente y claro, cuando en realidad Dios puede abrir caminos de formas inesperadas. Por eso necesitamos sensibilidad espiritual, una conexión constante con Él para discernir esas oportunidades que ha puesto en nuestro camino. No todo lo que parece una puerta es realmente de Dios, y no todo lo que parece un obstáculo es realmente un cierre definitivo. La clave está en la oración, en la comunión con Dios, en pedirle dirección para saber cuándo es el momento de avanzar con fe. Y aquí viene algo importante. El tiempo de Dios no siempre coincide con nuestras expectativas. A veces queremos que la puerta se abra ya, inmediatamente, pero Dios tiene procesos, tiempos perfectos que muchas veces no entendemos. Eso no significa que la promesa no se cumplirá, sino que debemos confiar y esperar con paciencia. Cuando Dios abre una puerta, no es por casualidad ni de manera improvisada. Es porque sabe que estamos listos para cruzarla y recibir lo que hay al otro lado. El versículo menciona algo clave. Dios pone la puerta delante de aquellos que han guardado su palabra y no han negado su nombre, aun cuando sus fuerzas son pocas. Eso significa que la fidelidad es una condición importante. No se trata solo de querer la bendición, sino de permanecer firmes en medio de la prueba, confiando en que Dios está obrando aunque no lo veamos. ¿Te has sentido alguna vez débil, sin fuerzas para seguir? Justamente en esos momentos, cuando piensas que no puedes más, Dios te dice, sigue adelante, porque yo soy quien abre el camino para ti. Pero claro, cada vez que Dios abre una puerta, también habrá oposición. El enemigo intentará hacerte dudar, sembrará temor y traerá distracciones para desviarte del propósito. A veces incluso habrá personas que intenten cerrarte el paso, que te digan que no puedes, que no eres lo suficientemente bueno o que las circunstancias son demasiado difíciles. Pero aquí está la verdad. Si Dios lo ha determinado, nada ni nadie podrá impedirlo. Los planes de Dios no se frustran por la opinión de otros ni por las dificultades que surjan en el camino. Entonces, ¿cómo mantenemos la fe firme mientras esperamos que la puerta se abra completamente? A través de la oración constante, la lectura de la palabra y la comunión con otros creyentes. Rodearte de testimonios de personas que han visto a Dios obrar en sus vidas te fortalecerá y te recordará que la misma gracia que estuvo con ellos también está disponible para ti. No estás solo en este camino. Dios te ha dado las herramientas para mantenerte firme hasta ver el cumplimiento de sus promesas. Saber que Dios ha abierto una puerta para ti te da descanso y seguridad.
Ya no necesitas preocuparte por forzar las cosas ni por intentar manipular situaciones para que todo salga a tu manera. Solo debes caminar en obediencia, confiar y seguir avanzando. La clave no está en entender todo, sino en creer que Dios ya ha preparado el camino. Número 4. La autoridad de Dios para abrir y cerrar puertas. Cuando Dios tiene la llave, nada se le escapa. Él es el único que tiene la autoridad absoluta para abrir y cerrar puertas en nuestra vida. Isaías 22 lo dice con claridad. Pondré sobre su hombro la llave de la casa de David. Abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? No hay poder humano que pueda impedir lo que Dios ha determinado. Si Él abre, nadie puede cerrarlo. Y si Él cierra, nadie podrá forzar lo contrario. Esta verdad cambia por completo la manera en que enfrentamos la vida, porque nos enseña a confiar en su soberanía y a descansar en su voluntad. En los tiempos bíblicos, tener la llave significaba tener autoridad sobre una casa, un tesoro o incluso una ciudad. No cualquiera podía sostenerla. La llave era símbolo de poder y responsabilidad. Dios no entrega su llave a cualquiera. Él la sostiene con sabiduría y justicia, asegurando que las puertas que abre conducen a bendiciones y las que cierra nos protegen de peligros que no podemos ver. Y es que a veces pensamos que todas las oportunidades que se nos presentan son buenas, pero no siempre es así. Dios ve más allá de lo que nosotros alcanzamos a percibir y en su amor cierra algunas puertas para evitarnos sufrimiento o desviaciones en nuestro propósito. Aquí hay algo que necesitamos entender. No siempre veremos de inmediato el propósito de una puerta cerrada. Puede ser que oraste por un trabajo y no se dio, que esperaste una relación y no funcionó, que soñaste con algo y las cosas no salieron como querías. ¿Eso significa que Dios se olvidó de ti? Para nada. Significa que Él tiene una mejor dirección para tu vida, una puerta que tal vez aún no has visto. Cuando Dios cierra algo, no es para dañarnos, sino para protegernos o redirigirnos a algo mucho más grande. La otra cara de la moneda es que cuando Dios abre una puerta, nadie podrá cerrarla. Aunque haya oposición, aunque otros intenten impedirlo, aunque las circunstancias parezcan decir lo contrario, si Dios ha determinado una bendición para ti, esa bendición llegará. No se trata de suerte ni de coincidencias, sino de la fidelidad de Dios cumpliendo su propósito en tu vida. Y eso trae una paz increíble, porque ya no dependemos de la aprobación de los demás, ni de nuestras propias fuerzas para hacer que algo suceda. Solo necesitamos confiar y caminar en la dirección que Dios nos ha mostrado. Discernir los tiempos de Dios es clave. No todas las puertas se abren al mismo tiempo, ni todas se cierran de la misma manera. La oración y la relación con Dios nos ayudan a entender cuándo es el momento de avanzar y cuándo debemos esperar. Y a veces, esperar puede ser difícil, especialmente cuando sentimos que estamos listos para recibir lo que anhelamos. Pero la espera en Dios nunca es en vano. Cada temporada de preparación nos fortalece, nos moldea y nos equipa para lo que viene después. Dios no abre puertas para que las atravesemos sin estar preparados. Su tiempo siempre es perfecto. Cuando aprendemos a confiar en que Dios tiene la llave, dejamos de preocuparnos por intentar forzar puertas que no nos corresponden. Nos liberamos de la ansiedad de querer controlar cada detalle y aprendemos a vivir con paz, sabiendo que estamos en las manos del Todopoderoso. Eso no significa que nos volvamos pasivos o que no hagamos nada. La fe requiere acción. Si Dios ha abierto una puerta, nuestra responsabilidad es dar el paso con confianza, trabajar en la dirección correcta y obedecer su voz. Soltar el control no es fácil, pero cuando lo hacemos, experimentamos una libertad que solo Dios puede dar.
nos damos cuenta de que no necesitamos manipular las circunstancias ni preocuparnos por lo que no está en nuestras manos. La clave es confiar en que si Dios ha determinado algo para nosotros, ni el enemigo, ni las circunstancias, ni nuestros propios errores podrán impedirlo. Su autoridad es suprema y cuando Él decide bendecir, nada puede detener su mano. Número 5. Dios abre caminos donde no los hay. Dios no se limita a restaurar lo que ya existía. Él es un Dios creador, y cuando decide hacer algo nuevo, lo hace de una forma completamente transformadora. Isaías 43 nos da una promesa poderosa. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? No es solo una pequeña mejora o un simple ajuste a lo que ya tienes. Es algo radicalmente nuevo, algo que ni siquiera imaginabas posible. Dios no solo recompone lo que está roto, sino que trae nuevas oportunidades, nuevos comienzos, nuevas formas de bendición. A veces creemos que ya lo hemos visto todo, que no hay manera de que las cosas cambien, que todo seguirá igual. Pero Dios nos sorprende. Él no está limitado por lo que vemos o entendemos. Su poder va más allá de la lógica, y cuando decide hacer algo nuevo, lo hace de tal forma que nos deja sin palabras. Pronto saldrá a luz, dice el versículo. Esto significa que ese cambio puede ocurrir en cualquier momento, incluso cuando menos lo esperes. Quizás hoy te sientes atrapado, sin salida, pero Dios ya está trabajando en lo que viene, en lo que transformará por completo tu situación. El desierto es una imagen fuerte en la Biblia. Representa los momentos de escasez, dificultad y soledad. Es ese lugar donde parece que no hay esperanza, donde todo está seco y sin vida. Pero es justamente en el desierto donde Dios se glorifica. Es allí donde abre caminos donde no los había, donde hace lo imposible. Cuando todo parece acabado, Él crea un sendero en medio de la nada. Fíjate que el versículo no dice que Dios te sacará del desierto, sino que abrirá un camino en él. Eso significa que muchas veces la solución no es escapar del problema, sino ver cómo Dios te guía a través de él. Lo que hoy ves como un obstáculo, mañana será el testimonio de cómo Dios te llevó a un nuevo nivel. Y si eso no fuera suficiente, Dios no solo abre caminos, sino que también trae provisión. Ríos en la soledad, dice Isaías 43, donde solo había sequedad, de pronto hay agua viva. ¿Te das cuenta del cambio? No es solo un pequeño alivio, es una transformación total. Es Dios trayendo vida donde todo parecía muerto. Y esto no solo se aplica en lo material, sino también en lo emocional y espiritual. Hay personas que han vivido años en sequedad espiritual, sintiéndose vacías, sin propósito. Pero cuando Dios decide hacer algo nuevo, esas mismas personas comienzan a experimentar un renuevo total. La paz regresa, la alegría renace, la esperanza se fortalece. El problema es que muchas veces no estamos listos para lo nuevo de Dios. Nos aferramos a lo viejo, a lo conocido, a lo que creemos seguro. Queremos que Dios haga algo nuevo, pero seguimos pensando y actuando como antes. Para ver el cumplimiento de esta promesa, tenemos que soltar la mentalidad del pasado. No podemos recibir lo nuevo si seguimos sosteniendo lo viejo. A veces, Dios quiere darnos algo mejor, pero nosotros seguimos apegados a lo que ya no nos edifica. Soltar el resentimiento, la duda y el temor es clave para recibir lo que Él tiene preparado. Dios está haciendo algo nuevo en tu vida, aunque aún no lo veas. Quizás en este momento no entiendes cómo ni cuándo, pero su palabra es clara. Pronto saldrá a luz. Eso significa que el cambio ya está en camino. Lo que hoy ves como una lucha, mañana será la evidencia de su fidelidad.
Lo que ahora parece un problema sin solución, mañana será el testimonio de cómo Dios abrió un camino en medio del desierto. Solo necesitas creer, tener una expectativa activa, mirar con fe y declarar que Dios ya está obrando, aunque todavía no lo veas. Número 6. Pide, busca y llama. La puerta se abrirá. Dios nos ha dado una invitación clara: pedir, buscar y llamar. No es una simple sugerencia, es un principio espiritual con una promesa inquebrantable. Mateo 7 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Te das cuenta del poder de estas palabras? Aquí no hay lugar para la incertidumbre. Jesús nos está asegurando que cuando nos acercamos a Dios con fe y perseverancia, la respuesta llega. Pero hay algo clave en este pasaje. Son 3 acciones que requieren iniciativa. No es solo esperar pasivamente a que las cosas sucedan. Dios quiere que demos pasos, que nos movamos en dirección a su propósito y que tengamos la confianza de que Él responderá. Pedir es el primer paso. Es reconocer nuestra dependencia de Dios y abrirle nuestro corazón en oración. A veces pensamos que Dios ya sabe lo que necesitamos y que no hace falta decirlo, pero la oración no es solo para informarle a Dios, sino para fortalecer nuestra fe y nuestra relación con Él. Cuando pedimos, expresamos nuestra confianza en su provisión, pero pedir no es solo hablar, es creer que Él escucha y que tiene el poder de responder. ¿Cuántas veces oramos, pero en el fondo dudamos de que Dios realmente lo hará? La fe es clave. Si pedimos sin creer, es como si entregáramos una solicitud sin firmarla. Dios responde a quienes oran con certeza de que Él es fiel a su palabra. Buscar es el siguiente nivel. Aquí ya no solo es hablar con Dios sobre nuestra necesidad, sino tomar acción. Muchas veces queremos respuestas instantáneas, pero Dios nos invita a un proceso de búsqueda, de alinearnos con su voluntad, de descubrir el camino que Él ya ha preparado. Y buscar implica constancia, esfuerzo, determinación. Es como quien está buscando un tesoro. No se queda sentado esperando que aparezca, sino que escarba, investiga, sigue pistas hasta encontrarlo. ¿Qué significa esto en nuestra vida espiritual? Que no basta con pedir una vez y rendirse si la respuesta no llega inmediatamente. Hay que seguir buscando, profundizando en la palabra, en la oración, en la dirección de Dios. Y luego viene el acto de llamar. Llamar es insistir, es seguir golpeando la puerta con la seguridad de que al otro lado hay alguien que nos escuchará y abrirá. Muchas veces la respuesta no llega porque nos cansamos antes de tiempo. Oramos un par de veces, buscamos un poco y, al no ver resultados rápidos, nos damos por vencidos. Pero Jesús nos dice que sigamos llamando, que no dejemos de tocar esa puerta. ¿Por qué? Porque a veces Dios está probando nuestra fe, nuestro compromiso, nuestra perseverancia. Él quiere ver hasta dónde estamos dispuestos a confiar en su promesa. Y cuando llega el tiempo perfecto, la puerta se abre y no hay fuerza humana que la pueda cerrar. Aquí hay algo importante. La puerta se abrirá en el momento indicado, ni antes ni después. Dios no solo responde, sino que lo hace con sabiduría. Nosotros queremos las cosas ya, ahora mismo, pero Él sabe cuándo es el mejor momento. Y esto requiere confianza de nuestra parte. Confiar en que, aunque hoy no veamos la puerta abierta, si seguimos orando, buscando y llamando, en el tiempo exacto veremos el milagro manifestarse. Cada vez que perseveras en oración, estás más cerca de ver a Dios obrar. No dejes de pedir con fe, de buscar con determinación y de llamar con insistencia, porque Jesús lo garantizó. Si pides, recibirás. Si buscas, hallarás. Si llamas, la puerta se abrirá. Y cuando eso suceda, entenderás que cada oración, cada esfuerzo y cada momento de espera valieron la pena. La bendición ya está en camino.
La puerta de milagros está a punto de abrirse para ti. Número 7. Jesús, la puerta que transforma tu vida. Jesús no es solo un maestro, un profeta o un ejemplo a seguir. Él mismo dijo algo revolucionario en Juan 10. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. No dijo que era una opción entre muchas, sino la única puerta, la única forma de acceder a la salvación, la única entrada a una vida plena y abundante. Y esto es importante porque muchas veces el mundo nos ofrece múltiples caminos, múltiples soluciones, pero solo hay un acceso verdadero a Dios. Y ese acceso es Jesús. Cuando Jesús usó la metáfora del pastor y la puerta, estaba hablando en un lenguaje que la gente de su tiempo entendía muy bien. En aquella época, los pastores cuidaban a sus ovejas de una forma muy particular. Por las noches llevaban a las ovejas a un corral que tenía una sola entrada y, ¿sabes qué hacían? Se acostaban justo en la puerta. Así, si venía un lobo o un ladrón, primero tenían que pasar por el pastor antes de tocar a las ovejas. Jesús está diciendo exactamente eso. Yo soy la puerta. Si quieres salvación, seguridad y provisión, debes pasar por mí. Y esto cambia por completo nuestra perspectiva. No estamos solos ni desprotegidos. Tenemos a un Salvador que es nuestra puerta de acceso a la vida eterna. El que entra por esta puerta recibe la mayor de las bendiciones, la salvación. No importa el pasado, no importa lo roto que alguien se sienta. Jesús no pone requisitos imposibles, no pide que te perfecciones antes de entrar. La única condición es que creas en Él y decidas cruzar por esa puerta, porque no se trata de religiosidad, sino de una relación con el único que puede darnos vida en abundancia. Y esa salvación no solo se trata de la eternidad, también implica ser rescatados aquí y ahora de la culpa, del miedo, del vacío. Ser salvos significa encontrar propósito, dirección y paz. Pero Jesús no solo nos salva, también nos da libertad. En Él podemos entrar y salir sin temor. ¿Qué significa esto? Que ya no vivimos esclavizados al pecado, a la culpa o al temor. Que ya no estamos atrapados en la inseguridad de no saber qué pasará con nosotros. En Cristo hay una vida nueva, libre y plena. Porque cuando caminas con Él, aunque vengan problemas, sabes que no estás solo. Sabes que la puerta por la que entraste te protege, te sostiene y te dirige. Y aquí viene algo hermoso. Cuando entras por esta puerta, encuentras pastos. Jesús no solo salva y da libertad, sino que también provee. En la Biblia, los pastos verdes representan abundancia, descanso, provisión. Dios no nos llama a una vida de escasez espiritual, sino de plenitud. Esto no significa que nunca tendremos dificultades, pero sí que nunca nos faltará lo esencial. Cuando dependes de Jesús, Él te guía a los lugares donde encontrarás alimento para tu alma, paz para tu mente y fuerzas para tu vida. Pero, ¿cómo se entra por esta puerta? Es sencillo, pero profundo. Se entra por la fe, creyendo que Jesús es el Salvador, reconociéndolo como el Señor de tu vida y decidiéndote a seguirlo. No basta con saber que la puerta existe, no basta con mirarla de lejos, hay que cruzarla. Hay que dar el paso, entregar la vida a Cristo y caminar con Él cada día. Y ese camino no es solitario. La oración, la lectura de la palabra y la comunión con otros creyentes nos ayudan a permanecer dentro del redil de su amor. Quien entra por esta puerta no vuelve a ser el mismo. Jesús transforma por completo la vida de quien le entrega su corazón. Lo que antes era incertidumbre, ahora se convierte en seguridad. Lo que antes era desesperanza, ahora es una promesa firme. Cuando decides seguir a Cristo, hay un antes y un después. Porque ya no estás a la deriva, ya no eres una oveja perdida. Has encontrado la entrada al lugar donde perteneces, donde hay vida en abundancia. Número 8.
Todo coopera para tu bien, la mano soberana de Dios. A veces la vida nos golpea con fuerza y nos preguntamos, ¿por qué me pasa esto? ¿Dónde está Dios en medio de todo esto? Pero hay una verdad que puede cambiar nuestra manera de ver las pruebas. Romanos 8 nos dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Te das cuenta del poder de esta promesa? No dice que algunas cosas, o solo las buenas, sino todas. Eso incluye lo que entendemos y lo que no, lo que celebramos y lo que nos duele. Dios tiene un plan perfecto, y aunque a veces no lo veamos de inmediato, cada experiencia, cada momento difícil, está siendo usado por Él para nuestro crecimiento y bendición. Esta promesa trae paz, porque significa que nada en nuestra vida es un accidente. No hay dolor sin propósito, no hay prueba sin una enseñanza detrás. Pero hay una condición. Esta promesa es para los que aman a Dios. Amar a Dios no es solo decirlo, es vivir en comunión con Él, confiar en su voluntad y caminar en obediencia. Cuando aprendemos a verlo como nuestro Padre y nos entregamos completamente a Él, podemos estar seguros de que todo lo que nos ocurre, incluso lo que parece una tragedia, terminará siendo parte de un plan mayor que nos llevará a algo mejor. Todas las cosas significa exactamente eso. Todas. No solo los momentos felices, no solo los logros, sino también las pérdidas, los fracasos, las pruebas más duras. Quizás hoy miras atrás y hay cosas que no entiendes. Tal vez atravesaste una crisis financiera, perdiste a alguien que amabas, te traicionaron, tomaste malas decisiones y te preguntas, ¿cómo puede Dios usar esto para bien? Pero fíjate en algo, cuando horneas un pastel, los ingredientes por separado no tienen buen sabor. La harina es seca, los huevos crudos no son agradables, el azúcar es demasiado dulce, la sal es fuerte. Pero cuando todo se mezcla y pasa por el fuego, se convierte en algo delicioso. Asimismo, Dios toma cada pieza de nuestra vida y la usa para formar algo hermoso, aunque ahora mismo no lo veamos. El problema es que muchas veces queremos entender el plan de Dios antes de confiar en Él. Queremos verlo todo claro antes de seguir adelante. Pero la fe no funciona así. Dios nos pide que confiemos en el proceso, aunque en el momento no tenga sentido. José, el hijo de Jacob, fue vendido por sus propios hermanos, acusado injustamente y encarcelado. Durante años, su vida parecía ir de mal en peor. Pero si todo eso no hubiera pasado, nunca habría llegado a ser gobernador de Egipto y salvar a su familia del hambre. Lo que parecía un desastre fue en realidad la preparación para su propósito. Y lo mismo ocurre con nosotros. Dios está obrando incluso en los momentos más oscuros, aunque no lo veamos en el instante. Aquí es donde cambia nuestra mentalidad, cuando dejamos de preguntarnos ¿por qué a mí? Y empezamos a preguntar, Dios, ¿qué quieres enseñarme con esto? Comenzamos a ver su mano en cada detalle. Ya no nos sentimos víctimas, sino personas que están siendo moldeadas por un propósito mayor. Y esta mentalidad nos da fuerzas para seguir adelante con esperanza. Lo que hoy parece un obstáculo, mañana puede ser la escalera que nos lleve más alto de lo que imaginábamos. Esto no significa que el dolor no sea real. No significa que tengamos que fingir que todo está bien cuando en realidad estamos sufriendo. Pero sí significa que podemos confiar en que el dolor no será en vano. Que Dios está usando cada lágrima, cada momento difícil para llevarnos a un nivel más alto de fe, de madurez y de bendición. Nada se pierde cuando está en sus manos. Y aquí hay algo poderoso. Cuando empezamos a vivir con esta verdad en nuestro corazón, nuestra fe se fortalece y nos preparamos para recibir aún más de Dios. Porque cuando creemos que todo coopera para nuestro bien, nuestra actitud cambia. En vez de quejarnos, agradecemos. En vez de rendirnos, seguimos adelante. Y esa actitud de fe abre puertas que antes parecían cerradas.
Dios premia la confianza, y cuando alguien decide creerle incluso en medio del dolor, Él responde con milagros inesperados. Número 9. Confía y descansa. Dios endereza tus caminos. Confiar en Dios es más que una frase bonita o un concepto abstracto. Es una decisión diaria, una entrega genuina del corazón. Proverbios 3 lo dice con claridad. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Esto significa que Dios no quiere una confianza a medias. No quiere que dependamos de Él solo cuando las cosas van mal. Quiere que aprendamos a depender completamente de su dirección, aun cuando todo parezca estar bajo control. Muchas veces queremos confiar en Dios, pero al mismo tiempo queremos tener el control. Le decimos, Señor, yo confío en ti, pero por dentro estamos buscando soluciones por nuestra cuenta, preocupándonos por cada detalle, pensando en planes alternativos en caso de que Dios no responda como esperamos. Pero fíjate bien, el versículo dice, de todo tu corazón, no de una parte. La duda nace cuando nuestro corazón está dividido entre la confianza en Dios y la dependencia en nuestra propia lógica. Pero aquí está el problema. Nuestra visión es limitada. Creemos que sabemos lo que es mejor para nosotros, pero solo Dios ve el cuadro completo. Mientras nosotros vemos solo una página del libro, Él ya ha escrito toda la historia. A veces tomamos decisiones basadas en lo que nos parece lógico o conveniente, pero más adelante nos damos cuenta de que nos equivocamos. Por eso la Biblia nos advierte, no te apoyes en tu propia prudencia. No importa cuán inteligentes seamos, cuánta experiencia tengamos o cuántos consejos hayamos recibido, nuestra sabiduría siempre será limitada. Pero los planes de Dios son perfectos, nunca fallan. Su dirección no tiene margen de error. ¿Cuántas veces hemos tomado un camino que parecía correcto y terminamos enfrentando consecuencias que no esperábamos? Dios quiere evitarnos esos tropiezos, pero para eso tenemos que rendirle completamente el control. Aquí es donde entra la clave. Reconocer a Dios en todos nuestros caminos. No solo en las crisis, no solo en las decisiones difíciles, sino en todo. En lo laboral, en lo financiero, en lo sentimental, en los planes futuros. Dios no quiere ser un invitado ocasional en nuestra vida. Quiere ser el Señor de cada área. Y reconocerlo no es simplemente decir, Dios, bendice lo que estoy haciendo, sino preguntarle primero, Señor, ¿es esto lo que tú quieres para mí? Muchas veces pedimos la bendición de Dios sobre planes que ya hemos decidido sin consultarlo antes, pero la verdadera confianza es ir a Él antes de actuar, buscar su voluntad antes de decidir. Cuando aprendemos a depender completamente de Dios, Él se encarga de enderezar nuestros caminos. Y esto no significa que todo será fácil, sino que nos guiará a donde realmente debemos estar. A veces nos desviamos, a veces tomamos decisiones apresuradas, pero Dios, en su amor, usa circunstancias, personas y su palabra para corregirnos y llevarnos de vuelta al rumbo correcto. Es como cuando un GPS recalcula la ruta cuando tomamos un camino equivocado. Si permanecemos sensibles a su voz, Él nos guiará de regreso a su propósito. Confiar en Dios nos ahorra muchos errores y sufrimientos innecesarios. Cuando decidimos esperar en su tiempo y seguir su dirección, evitamos puertas equivocadas y caminos sin salida. Pero esta confianza no se construye de la noche a la mañana. Se desarrolla en la oración, en la lectura de la palabra y en la comunión con Él. Cuanto más conocemos a Dios, más fácil es confiar en Él. Porque cuando recuerdas lo fiel que has sido en el pasado, puedes descansar en que seguirás siéndolo en el futuro. Si hoy estás luchando con la incertidumbre, si hay decisiones que no sabes cómo tomar,
quiero animarte a que confíes en Dios de todo corazón. No en parte, no con reservas. Suelta el control y descansa en Él, porque cuando permites que Él dirija tus pasos, verás cómo todo se alinea, cómo los caminos que parecían cerrados se abren y cómo su propósito se cumple en tu vida de una manera que jamás imaginaste. Número 10. Cuando Dios rompe barreras inquebrantables. Dios es el Dios de la libertad, el que rompe toda barrera, el que desmenuza cerrojos y abre caminos donde antes solo había imposibilidad. Salmos 107 nos recuerda esta verdad, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. No importa cuán fuerte sea la opresión, cuán grande parezca la barrera, cuando Dios interviene, no hay obstáculo que pueda resistir su poder. Y esto no solo habla de cadenas físicas, sino de las prisiones internas, aquellas que nos atan emocional, mental y espiritualmente. A veces ni siquiera nos damos cuenta de que estamos atados. Seguimos adelante con nuestras vidas, pero hay algo que nos impide avanzar, algo que nos retiene. Puede ser el miedo al futuro, la culpa del pasado, la ansiedad del presente. Puede ser un patrón de pensamiento que nos dice que no somos suficientes o una herida del pasado que todavía nos duele. Pero aquí está la promesa. Dios rompe lo irrompible. Las puertas de bronce y los cerrojos de hierro simbolizan aquellas cosas que parecen imposibles de cambiar. Pero el poder de Dios las hace pedazos en un instante. La verdadera libertad comienza cuando reconocemos nuestras ataduras. No podemos ser libres si no aceptamos que hay algo de lo que necesitamos ser liberados. Y esto requiere humildad, requiere rendición. A veces nos acostumbramos tanto a nuestras luchas que pensamos que son parte de quienes somos, pero no. Dios no te creó para vivir en esclavitud emocional o espiritual. Él te quiere libre. Y el primer paso es llevar esas cadenas delante de Él, admitir que no podemos romperlas solos y confiar en que su poder es suficiente para hacerlo. La Biblia está llena de historias de personas que fueron liberadas por Dios. Vemos a Israel salir de Egipto después de siglos de esclavitud, a Pablo y Silas adorando en la prisión hasta que un terremoto rompió sus cadenas, a Lázaro resucitando después de días en la tumba. En cada uno de estos casos, la intervención divina no solo trajo libertad, sino que transformó vidas por completo. Y lo mismo puede suceder contigo. Lo que hoy parece un obstáculo inquebrantable, mañana será testimonio del poder de Dios en tu vida. A veces la liberación es instantánea, otras veces es un proceso. Hay cadenas que se rompen en un momento de fe, en un clamor desesperado a Dios. Pero hay otras que requieren perseverancia, constancia en la oración, obediencia en el día a día. No porque Dios sea lento, sino porque el proceso nos transforma, nos fortalece, nos prepara para lo que viene. La espera no significa que Dios no está obrando, significa que está construyendo en ti la madurez para sostener la libertad que te dará. Cuando Dios rompe cadenas, la mejor respuesta es celebrar. No guardar la victoria en secreto, sino compartirla, porque tu testimonio puede ser la respuesta que alguien más necesita. Al contar lo que Dios ha hecho en tu vida, inspiras a otros a creer que también puede hacerlo en la suya. Y esto no solo fortalece tu fe, sino que glorifica a Dios y abre la puerta para más milagros. Pero aquí viene algo importante. Cuando Dios te libera, es tu responsabilidad cuidar esa libertad. No vuelvas a las mismas cosas que antes te ataban, no te expongas a lo que te esclavizaba. La libertad no es solo ser liberado de algo, sino permanecer en la plenitud de esa libertad. ¿Cómo lo haces? Manteniéndote cerca de Dios, alimentándote de su palabra, rodeándote de personas que refuercen tu fe. Porque aunque Dios rompa tus cadenas, si tú decides volver a ponértelas,
Él no te obligará a ser libre. La verdadera libertad requiere compromiso. Número 11. El cielo abierto. Bendiciones que llenan tu tierra. Dios no es un Dios de escasez. Él es un Padre generoso, un proveedor fiel que abre los cielos para derramar bendición sobre sus hijos. Deuteronomio 28 dice: Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, y bendecirá toda obra de tus manos. Eso significa que la bendición no es un concepto abstracto ni un simple deseo, sino una realidad tangible cuando caminamos bajo la dirección de Dios. Él tiene recursos inagotables y quiere compartirlos con quienes confían en Él. Pero aquí está la clave. La bendición de Dios no llega sin propósito, sino que cae en el momento perfecto, como la lluvia que riega la tierra cuando más lo necesita. El problema es que muchas veces queremos ver la bendición sin estar preparados para recibirla. Queremos cosechar sin haber sembrado. Queremos abundancia sin haber trabajado. Pero Dios es un Dios de orden. Él bendice el esfuerzo, la diligencia, la constancia. La promesa dice que bendecirá la obra de nuestras manos, lo que significa que hay una parte que nos toca a nosotros. Dios no respalda la pereza ni el descuido, pero sí bendice el trabajo honrado, la excelencia, la disciplina. Cuando somos fieles en lo poco, Él nos confía mucho más. Porque cuando Dios abre los cielos, lo que antes parecía insuficiente se multiplica. Lo que parecía estancado comienza a fluir, y las oportunidades que parecían cerradas comienzan a abrirse. Cuando Dios bendice, el esfuerzo rinde más de lo esperado. Lo que parecía imposible de lograr, de repente se facilita. Los recursos que antes no alcanzaban comienzan a rendir de formas inexplicables. Pero no se trata solo de dinero o éxito material. La bendición de Dios también se refleja en paz, en relaciones restauradas, en una vida llena de propósito. Porque cuando Dios prospera, no lo hace solo en lo externo, sino desde adentro. Es un bienestar integral que afecta cada área de nuestra vida. Pero aquí hay algo importante. La actitud con la que recibimos la bendición es clave. Muchas veces, cuando Dios empieza a prosperarnos, corremos el riesgo de olvidar quién nos dio la bendición en primer lugar. La gratitud es lo que mantiene nuestro corazón en el lugar correcto. No podemos pensar que todo lo que logramos es por nuestra propia inteligencia o esfuerzo. Sí, trabajamos, nos esforzamos, pero la provisión viene de Dios. Él es quien abre puertas, quien da oportunidades, quien multiplica lo poco y lo convierte en mucho. Y cuando entendemos esto, nuestra respuesta natural es la humildad y la gratitud. Otra clave de la bendición es la generosidad. Dios no nos bendice solo para nuestro beneficio, sino para que podamos ser de bendición a otros. Cuando compartimos lo que hemos recibido, estamos reflejando el corazón de Dios. Y aquí hay un principio poderoso. Cuanto más damos, más recibimos. No porque busquemos una recompensa, sino porque cuando somos canales de bendición, Dios se asegura de que nunca nos falte. Es un ciclo divino. Dios nos bendice, nosotros bendecimos a otros y su provisión sigue fluyendo en nuestra vida. Para vivir bajo un cielo abierto, necesitamos alinearnos con los principios de Dios. La obediencia es fundamental. Deuteronomio 28 habla de las bendiciones que vienen para quienes guardan su palabra y caminan en sus caminos. No se trata de perfección, sino de un corazón dispuesto a seguir su dirección. Cuando vivimos con integridad, cuando amamos a Dios y al prójimo, cuando somos fieles en lo poco, estamos preparando el terreno para recibir la lluvia de su bendición. Y esto nos lleva a otro punto fundamental: la fe. No siempre vemos la provisión de inmediato. A veces oramos, trabajamos, sembramos y no vemos resultados en el momento. Pero aquí es donde entra la confianza. Dios no es hombre para mentir. Si Él dijo que abrirá los cielos y bendecirá el fruto de nuestro esfuerzo,
entonces lo hará. Tal vez no en el tiempo que esperábamos, pero sí en el tiempo perfecto. Nuestra tarea es seguir creyendo, seguir declarando su palabra, seguir trabajando con excelencia y esperar con certeza que la bendición viene en camino. Número 12. Dirección segura. Con Dios a cada paso. Dios no solo nos salva, nos cuida y nos provee, sino que también nos guía. Él no nos deja a la deriva, tratando de adivinar cuál es el siguiente paso. Salmos 32 lo dice con claridad: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No es un Dios distante, sino un Padre amoroso que está atento a cada detalle de nuestra vida. Quiere mostrarnos la dirección correcta, ayudarnos a tomar decisiones sabias y protegernos de caminos equivocados. La promesa no es solo que Dios nos mostrará el camino, sino que nos hará entender. ¿Te ha pasado alguna vez que no sabes qué decisión tomar, que sientes que todo está nublado y no encuentras claridad? Dios promete iluminar nuestra mente, darnos discernimiento y ayudarnos a comprender cuál es la mejor ruta. Porque una cosa es saber hacia dónde ir y otra es entender por qué ese es el camino correcto. Y aquí es donde Dios actúa como un maestro paciente que nos guía con amor y nos da la sabiduría para caminar con confianza. Pero su enseñanza no es teórica. No es solo un conjunto de reglas frías o instrucciones que nos da y luego nos deja solos. Namberel está presente en cada paso. Sobre ti fijaré mis ojos, dice el versículo. ¿Sabes lo que eso significa? Que Dios nunca nos pierde de vista. Como un padre que observa a su hijo pequeño aprendiendo a caminar, como un pastor que cuida a sus ovejas, así Dios está pendiente de cada detalle de nuestro viaje. No hay circunstancia que Él pase por alto. No hay decisión que tengas que tomar sin su ayuda. El problema es que muchas veces no reconocemos su voz. Nos cuesta distinguir su dirección en medio del ruido del mundo, de nuestras propias preocupaciones o de nuestros deseos personales. Por eso, es clave desarrollar una relación profunda con Dios. Cuanto más tiempo pasamos en oración, en su palabra y en comunión con Él, más fácil se vuelve reconocer cuando nos está guiando. Es como cuando un amigo cercano te llama por teléfono y no necesitas que se identifique porque conoces su voz. Asimismo, cuando cultivamos intimidad con Dios, aprendemos a identificar su dirección sin dudar. El Espíritu Santo nos habla, nos guía, nos da convicción interna. A veces sentimos paz cuando tomamos una decisión. Otras veces sentimos inquietud cuando algo no es correcto. Esa es una de las formas en que Dios nos muestra por dónde ir, pero también usa su palabra. Cuando nos enfrentamos a una elección y encontramos en la Biblia principios que nos ayudan a decidir, es Dios mismo dándonos instrucciones claras. Y en otras ocasiones usa circunstancias y personas para mostrarnos lo que no podemos ver por nosotros mismos. Dios no solo nos muestra el camino, sino que nos protege en el proceso. Sus ojos fijos en nosotros significan que Él ve los peligros que nosotros no podemos ver. A veces nos cierra puertas, nos corrige, nos redirige, y aunque en el momento no lo entendamos, con el tiempo nos damos cuenta de que fue por amor. La corrección de Dios no es un castigo, es un acto de protección. Nos evita errores, nos aleja de lugares donde no debemos estar y nos empuja hacia el propósito que ha diseñado para nosotros. Pero aquí viene lo más importante. Una vez que Dios te muestra el camino, el siguiente paso es obedecer. No basta con saber qué hacer si no estamos dispuestos a actuar. Postergar la obediencia muchas veces nos hace perder oportunidades o enfrentar dificultades que podríamos haber evitado. Dios no solo quiere guiarnos, sino que quiere que confiemos en su dirección
y avancemos con fe. Porque cuando sabemos que sus ojos están sobre nosotros, podemos caminar sin temor, sabiendo que Él nos sostiene. Número 13. No te canses de hacer el bien, tu cosecha está segura. Hacer el bien no siempre es fácil. A veces nos esforzamos por hacer lo correcto, pero no vemos resultados. Nos preguntamos si vale la pena seguir adelante cuando nadie parece notarlo, cuando los problemas siguen llegando o cuando el mal parece prosperar más rápido que la justicia. Pero Dios nos da una promesa firme en Gálatas 6:9. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Esto significa que cada acción buena, cada sacrificio, cada esfuerzo que hacemos con fe, tiene una recompensa garantizada. La clave está en no rendirse antes de tiempo. La tentación de desistir es real. Cuando sembramos bondad, esperamos ver frutos rápido, pero muchas veces la cosecha tarda. ¿Cuántas veces has sentido que das lo mejor de ti y no ves cambios? ¿Que ayudas a otros y no recibes gratitud? ¿Que intentas caminar en obediencia, pero los problemas no desaparecen? Es ahí donde el enemigo susurra al oído: no vale la pena, deja de intentarlo. Pero justo en ese momento, cuando el cansancio quiere vencerte, es cuando debes recordar esta promesa. Dios no olvida tu esfuerzo. Puede que no veas la cosecha de inmediato, pero está creciendo bajo la superficie, y cuando llegue el momento perfecto, verás el fruto abundante. La motivación correcta es lo que nos mantiene firmes. Si hacemos el bien solo para recibir reconocimiento humano, el desánimo llegará rápido. Pero si lo hacemos por amor a Dios y a los demás, nuestra fuente de energía no se agota. Cuando entiendes que cada acto de bien es una semilla en el reino de Dios, la perspectiva cambia. No estamos invirtiendo en lo temporal, sino en lo eterno. Y aunque no siempre veamos la respuesta inmediata, Dios ve cada semilla plantada y la hará crecer en el tiempo adecuado. El tiempo de Dios es distinto al nuestro. Nosotros queremos cosechar en el instante, ver resultados inmediatos, pero la agricultura espiritual no funciona así. Una semilla no da fruto en un día. Se necesita paciencia, confianza y perseverancia. A veces Dios nos prueba en la espera, porque el proceso de confiar en Él es tan importante como la cosecha misma. Pero cuando llega el momento de la siega, la recompensa es más grande de lo que imaginábamos. Dios no solo devuelve lo que sembramos, sino que lo multiplica. Una sola acción de bien puede impactar muchas vidas sin que siquiera nos demos cuenta. El desánimo es el mayor enemigo de la perseverancia. Cuando nos sentimos agotados, necesitamos rodearnos de personas que compartan nuestra fe y nos animen a seguir adelante. La comunidad es clave. No fuimos creados para luchar solos. Buscar apoyo en hermanos en la fe, compartir testimonios y orar juntos nos da nuevas fuerzas cuando sentimos que ya no podemos más. Además, recordar lo que Dios ya ha hecho en nuestra vida nos llena de esperanza. Si Él ha sido fiel en el pasado, lo seguirá siendo en el futuro. La verdadera victoria es la de aquellos que se niegan a rendirse. Aferrarse a Gálatas 6 nos da un carácter resistente, una fe que no se quiebra ante el primer obstáculo. Y cuando perseveramos, nos posicionamos para recibir milagros, porque la cosecha no solo es la recompensa de nuestro esfuerzo, sino también la manifestación del favor de Dios. Él abre puertas que otros creían cerradas, multiplica recursos cuando parecían insuficientes y nos lleva a lugares que nunca hubiéramos alcanzado por nuestra cuenta. No te canses de hacer el bien, no te detengas a mitad del camino. Puede que hoy no veas la recompensa, pero si sigues adelante, tarde o temprano, la cosecha llegará. Dios no falla. Y cuando veas el fruto de lo que sembraste con lágrimas, entenderás que cada esfuerzo valió la pena.